Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente esa luz de la verdad. Recuerden que cada 8 días tocamos temas que hace mucho tiempo no se quiso que supiéramos. Cabe recordar también que aquí no somos poseedores de la verdad, sino que más bien con estas investigaciones tratamos de incentivar la búsqueda, ese impulso de la búsqueda de nuestros oyentes. Desde este momento nos disponemos con todos ustedes a compartir un tema, una investigación que nos den herramientas para seguir avanzando en el camino de la real esencia de la verdad. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio por internet. www.rcpc.com.ar. La certeza en la búsqueda de la verdad. Este programa es dirigido y presentado por sus servidores Juan Manuel Pombo y quien les habla Salim Hasir. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a saludar a nuestro compañero de mesa de trabajo, Juan Manuel. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Salim. Aquí dispuesto ya a arrancar con este tema sobre Leonardo da Vinci y pues un saludo a todos nuestros oyentes, que ya estemos dispuestos a arrancar con este tema. Así es, Leonardo da Vinci es el tema del día de hoy. Este personaje que vivió por allá en el siglo XIV, a finales del XIV y a comienzos del XV, que marcó de alguna manera la historia de la humanidad. Este señor, por medio de sus grandes obras e inventos, dio pie para muchos de los objetos o pues creaciones que se tienen hoy en día, ¿no? De esto vamos a estar charlando. También todo el misterio que rodea a este señor es lo que vamos a estar tocando en el día de hoy. Y pues esperamos también la participación de todos ustedes, nuestros oyentes, en el chat de la página, con sus opiniones, con algún aporte que quieran hacer, será muy importante para nosotros. Pero para empezar a desarrollar este programa, para ambientarlo un poco, vamos a colocar un audio que nos pues dice un poco de lo que fue este señor. Así que vamos a escucharlo. Inventos increíbles, adelantados a su tiempo. El helicóptero, el avión, el submarino, todos ellos fueron concebidos por Leonardo da Vinci. Dibujos que contienen mensajes ocultos. Tan solo es un retrato, pero posee unas dimensiones y unos misterios que aún están por descifrar. Y sofisticados robots diseñados hace más de 5 siglos. Nadie había visto jamás algo así, algo capaz de moverse solo. Leonardo da Vinci está considerado uno de los hombres más brillantes que jamás ha existido. Pero ¿cuál era el origen de su vasto intelecto? Se había propuesto a toda costa descubrir, quizá incluso probar, que no estamos solos. Millones de personas de todo el mundo creen que los extraterrestres nos visitaron en el pasado. ¿Y si fuera cierto? Determinaron nuestra historia los alienígenas de la antigüedad. Y en ese caso,
¿Podrían haber mantenido alguna conexión extraterrestre secreta con Leonardo da Vinci y otros artistas de su tiempo? Así es, como escuchábamos en ese audio, ¿cuál es el origen de su vasto intelecto? Bastante adelantado para su época. Pero antes de empezar a desarrollar el tema, vamos a hablar un poco sobre quién fue este señor, un poco de su biografía, sus inicios en el mundo artístico y todo esto. Leonardo da Vinci, o Leonardo di Serpiero da Vinci, fue un pintor florentino, notable polímata del Renacimiento italiano, a la vez anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Mejor dicho, era un todero y muy bueno en cada uno de los campos que se desempeñaba. Nació en Vinci el 15 de abril de 1452 y falleció en Amboise el 2 de mayo de 1519 a los 67 años, acompañado de su fiel Francesco Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Tras pasar su infancia en su ciudad natal, Leonardo estudió con el célebre pintor florentino Andrea del Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Ludovico Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia y pasó los últimos años de su vida en Francia por invitación del rey Francisco I. Así vemos en esta breve introducción de la vida de Leonardo que a lo largo de su vida siempre tuvo contacto desempeñándose, ¿no?, en distintos campos artísticos, anatómicos y de ingeniería, ¿no? Desde sus comienzos fue notable su intelecto en estos campos, ¿no? Y sigue diciendo que frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista, cuya curiosidad infinita solo se le puede ser equiparable a su capacidad inventiva. Leonardo da Vinci es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente es la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás haya existido. Importante este dato aquí, ¿no? El mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás haya existido. O sea que este señor en cada uno de los campos que desempeñaba era demasiado bueno, ¿no? Interesante esto. Bueno, también se dice que Leonardo da Vinci, siendo niño, buscaba ser obsequiado por su padre con objetos con los cuales manifestaba vivo interés. El problema era que el padre viajaba con relativa frecuencia y cuando volvía al hogar descubría que dicho interés había cambiado, que si al irse el niño tenía curiosidad por la vida y su funcionamiento, al regresar tenía en la mecánica la fuente de su curiosidad, o en los animales mitológicos o en la historia sacra. Así, aquello que el padre traía consigo, libros, pequeñas máquinas, acaso especímenes disecados o un testimonio recogido de alguna taberna, se revelaba, si no inútil, al menos atrasado con respecto a las inquietudes de su hijo, siempre en movimiento, siempre en otra cosa. Aquí nos demuestra que Leonardo fue un niño bastante inquieto, que le asaltaba la curiosidad por casi todo lo que veía, por los movimientos que le transmitía la naturaleza, o por curiosidad sobre alguna máquina, y él mismo se daba la tarea de tratar de siempre estar inventando, siempre estar innovando las cosas esas que él veía en la naturaleza y en las máquinas, para así reflejar su gran imaginación. Sí, entonces se ve que desde muy niño era muy inquieto, ¿no? Muy curioso, un buscador, y de esta manera fue desarrollando todas sus habilidades. Cabe resaltar que este señor hizo bocetos de distintas máquinas adelantadas en su tiempo, más de 500 años, máquinas que podemos ver hoy día, ¿no? Y además que ayudó en los adelantos en lo que tiene que ver con la anatomía humana, ya que él también diseccionaba cuerpos para investigarlos, y obviamente su innegable talento en la pintura. Pero ya que estamos hablando de la vida de Leonardo, vamos a tocar el tema de su formación, de donde él aprendió distintos
atributos en los campos que se desempeñaba. Pues se dice que el joven Leonardo era un amante de la naturaleza, la cual observaba con gran curiosidad y le interesaba, como nos decía ahora nuestro compañero Juan Manuel. Dibujaba caricaturas, practicaba la escritura y especular en dialecto toscano. Giorgio Vasari cuenta una anécdota sobre los primeros pasos en la carrera artística del gran artista. Él dice que un día Serpiero es la abuela de Leonardo, que se llama Lucía di Serpiero. Ella tomó algunos de los dibujos de su nieto y se los mostró a su amigo Andrea del Verrocchio y le pidió insistentemente que le dijera si Leonardo se podría dedicar al arte del dibujo y si podría conseguir algo en esa materia. Andrea se sorprendió pues mucho de los extraordinarios dones de Leonardo, pues le parecían bastante llamativos, y por eso le recomendó a Serpiero que lo dejara escoger este oficio, ¿no?, en cuanto a la pintura y el arte. De manera que Serpiero resolvió que Leonardo entraría a trabajar en el taller de Andrea del Verrocchio. Y pues Leonardo no se hizo rogar, ¿no?, y no contento con ejercer este oficio, realizó todo lo que se relacionaba con el arte del dibujo. Así fue como Leonardo fue empezando, por decir así, su carrera en esto que tiene que ver con el arte. Recordemos que el Verrocchio ya era un artista conocido en esa época. Fue así como a partir de 1469 Leonardo entró como aprendiz a uno de los talleres de arte más prestigiosos bajo el magisterio de Andrea del Verrocchio, a quien debe parte de su excelente formación multidisciplinaria, en la que se aproxima a otros artistas como Sandro Botticelli, Perugino y Domenico Ghirlandaio. Bueno, aquí vemos cómo Leonardo empezó de alguna manera esta travesía en lo que tiene que ver con el arte, pues con un muy buen profesor, ¿no?, de esa época, como era Verrocchio, que tenía su propio taller de pintura, y ahí él daba sus clases. Ahí fue Leonardo explotando todas sus habilidades y dotes en este campo, ¿no? Pero veamos qué logró aprender Leonardo ahí. Él aprendió las bases de la química, de la metalurgia, del trabajo del cuerpo y del yeso, de la mecánica y de la carpintería, distintas áreas, ¿no? Así como de diversas técnicas artísticas como el dibujo, la pintura y la escritura sobre el mármol y bronce. Igualmente recibió formación en habilidades como la preparación de los colores, el grabado y la pintura de los frescos. Al darse cuenta del talento excepcional que Leonardo tenía, Verrocchio decidió confiarle a su alumno terminar alguno de sus trabajos. Sí, Salim, también la Edad Media, pues donde surgió este gran inventor, también tiene su trascendental importancia. Leonardo y su obra son también objetos de una curiosidad que va más allá del humanismo en el sentido aséptico que éste adquirió con los años. No olvidemos que el Renacimiento es una época inmediatamente posterior al llamado oscurantismo, de la Edad Media, en una forma más bien injusta de calificar todo un periodo de pensamiento europeo cuya falta es no comulgar con los valores del racionalismo que imperaría a partir de los siglos siguientes. En este sentido, es obvio que la transición no fue limpia, ni las nuevas maneras de pensar acabaron instantáneamente con las prácticas heredadas del pasado, y que paralelamente la figura de Da Vinci contuvo cierta iluminación. Aquí pues tratan de relatar de que en esa época todo era como pues el mismo invento, la misma tecnología, y pues surgió este gran inventor, por decirlo así. Da Vinci pues estipuló nuevas tecnologías de un momento a otro, ¿sí? Sabiendo pues que la tecnología en Europa pues básicamente era la misma en esa edad. Sí, era una tecnología bastante avanzada para esa época. Entonces, Leonardo del Verrocchio, él le cedió o le encargó colaborar con algunas de sus obras, ¿no? ¿En cuáles Leonardo participó? Bueno, en el Bautismo de Cristo
y en la anunciación de María, ¿no? Cuando el arcángel Gabriel le anuncia a María que va a tener en su vientre al Hijo de Dios. ¿Cómo se comprobaron que Leonardo pues participó en esas obras? Pues al estudiar esas obras pues se llegó a la conclusión de que la técnica utilizada, por ejemplo, en el Ángel de la Anunciación era el esfumato o esfumado, que es una técnica básicamente que pues en los acabados se maneja la opacidad para generar un realismo, o sea, no se ven líneas en la pintura, y esta es una técnica que es reconocida por Leonardo da Vinci, ¿no? Es propia de él. Entonces, en el año 1476, hay que grabarnos esa fecha porque a partir de ahí es que Leonardo empieza a explotar más sus conocimientos y sus atributos, ¿no? Durante este periodo él recibió encargos personales y pintó su primer cuadro a partir de esa fecha, el cual se llamó La Virgen del Clavel. Pronto Leonardo también se destacó como ingeniero, y después en 1478 se ofreció para levantar la iglesia octagonal de San Juan de Florencia. En ese año Leonardo contaba con 26 años y fue cuando se alejó del lado de su maestro, después de haberlo superado. O sea que a partir de 1476, aquí lo dice, él supera a su maestro del Verrocchio, pues explota mucho más sus habilidades. Pintó su primer cuadro y colaboró con la construcción de una iglesia. Y de esta manera él se convirtió en un maestro pintor independiente. Interesante este dato. Ahora vamos a repasar un poco las obras de Leonardo. Bueno, en la pintura es muy conocido la Mona Lisa o la Gioconda. También la Gioconda del Museo de Prado. Ginebra Benci, la Virgen de las Rocas, Santa Ana, la Virgen, el Niño y San Juan Bautista, ¿no? Cuando eran bebés, hay un cuadro de Leonardo. La Virgen del Clavel también, que fue su primer cuadro. La Dama del Armiño, la Última Cena, muy famosa también. Obviamente la Anunciación, la Madonna Benois, San Jerónimo, Aristóteles y el famoso Hombre de Vitruvio. Estas son las obras más famosas de Leonardo que pues se tiene registro. Sí, Salín, apoyándote un poquito ahí, La Última Cena pues es un cuadro bastante particular porque se dice que en ese cuadro hay bastantes pues indirectos, bastantes misterios, bastantes indirectas pues a la sociedad, en donde se reflejan pues sus 12 apóstoles con Jesús, pero uno de los apóstoles es representado por Da Vinci como María Magdalena, que está al lado derecho de Jesús en el cuadro. Entonces ahí, a partir de ahí se han creado pues varias especulaciones, en donde dicen también que Pedro tiene un cuchillo, el único cuchillo sobre la mesa lo tiene Pedro en su mano, y pues tiene como una acción así como de matar a María Magdalena, porque pues se decía que en esa época Pedro y María Magdalena se tenían celos, pues, porque por decirlo así, estaban... No sé, si es que los apóstoles tenían celos de María Magdalena. Tenían celos de María Magdalena. Era, pues, se dice, ¿no? La más querida por Jesús. Pero ¿qué pasa ahí con eso de los cuadros de Da Vinci cerca de Jesús y todo esto del Código Da Vinci, la película? Allá iba yo. ¿Qué se quiere con eso, no? Porque también es importante tocarlo. Resulta que cuando uno se ve la película, se habla muchísimo de Jesús, de la Última Cena, de todo esto. Incluso se dice que Jesús tuvo una hija, que tuvo algún cuento con María Magdalena. Hija que también está ahí, pero recalcada en el cuadro, que exacto, también aparece. Pero ¿qué se quiere con eso, básicamente? Lo que se quiere con eso es como tergiversar la imagen de Jesús. Así es. Porque resulta que Jesús no vino a eso. Él no vino a tener familia. Él simplemente vino a dejar un mensaje para levantar esta humanidad. Así es. Entonces Jesús, lo que se hace con eso es quitarle a Jesús su divinidad, por así decirlo. Así es, y pues Leonardo da Vinci, él pertenecía pues a un sistema jerárquico de una de las sociedades secretas. La sociedad secreta que él perteneció se llama el Priorato de Sion, que como todos sabemos, ahora mismo en la actualidad todavía está incurriendo esa sociedad secreta. ¿Y cuál es
el fin de esa sociedad, tergiversar pues el mensaje que vino Jesús a darnos. Este mensaje totalmente por fuera de lo religioso. Sí, claro, hay que aclarar eso. También hay que aclarar porque Jesús no queremos decir que seamos religiosos. Eso es un trabajo que nosotros como cada quien debemos hacer. Debemos apartar, bueno, particularmente el mensaje que nos dejó Jesús pues con la religión. También en la religión a veces se nos dan informaciones que nos pueden despistar sobre lo que de verdad es la esencia de la vida. Sí, se desvirtúa el mensaje del Cristo. Bueno, y apoyándote o sustentando un poco que dice eso que acabas de decir sobre de Da Vinci y su participación en las sociedades secretas, como sustento también quisiera poner otro audio para pues que quede un poco más claro lo que dice mi compañero. Vamos a escuchar este audio. El priorato de Sion también sigue en pie. De hecho, se piensa que varias figuras históricas ilustres han ejercido de grandes maestres del priorato y existen pruebas que lo confirman. En 1975 se descubrió algo en una biblioteca de París. Se encontraron unos pergaminos llamados Le Dossier Le Carré. En estos documentos se revela que entre sus miembros secretos estaban Leonardo da Vinci, Víctor Hugo e Isaac Newton. Bueno, pues así como acabamos de escuchar en ese audio, se menciona la participación de Leonardo en la sociedad secreta del Priorato de Sion. Recordemos que esta sociedad secreta, al igual que las demás, viene gestando un plan o una estratagema de dominio mundial, redactado en las 24 actas de los protocolos de los sabios de Sion. Programa que se habló también aquí en Descubriendo, pues para los oyentes que están llegando a la sintonía, recomiendo que entren al blog, a la parte donde dice descargar emisiones de Descubriendo, y allí usted puede escuchar ese programa y compartirlo. Bueno, siguiendo con pues la obra de Leonardo, repasemos un poco los inventos más significativos que él hizo, ¿no? O que patentó. Uno de ellos fue la bicicleta de Da Vinci. Otro fue la escafandra de Da Vinci, que fue pues empleado en muchos diseños encaminados a la exploración acuática, una especie de traje de buzo. El tornillo aéreo de Da Vinci, que pues se usó como base para los helicópteros, ¿no? Tiene básicamente el mismo principio. También las máquinas de Da Vinci, las máquinas voladoras, que pues también se usaron como base para pues los aviones que tenemos hoy en día, y que más adelante los hermanos Wright, Orville y Wilbur Wright, ellos hicieron el primer viaje propulsado en 1903. El cañón de Da Vinci de 3 troneras, una especie de cañón, pues como lo vemos pues en las guerras, ¿no? Estos cañones bastante destructivos. También el hombre vitruviano y el odómetro, antecesor del cuentakilómetros, el automóvil, el paracaídas, los engranajes, el anemómetro de lámina, este es el que calcula la dirección del viento, el tanque de guerra y los barcos de palas. Estos fueron los inventos más importantes o más reconocidos de Leonardo, y que han sido o han servido de base para pues lo que conocemos hoy día como los tanques de guerra, los cañones, los automóviles. Vemos cómo estaba adelantado este señor a su época, ¿no? 500 años atrás. Sí, Salín, también en su condición de dibujante, pintor y escultor, Leonardo sintió la necesidad de conocer a fondo la anatomía humana. Desafiando la tradición eclesiástica pues que se manejaba en esa época, que lo calificó de hereje, se procuró cuerpos que luego diseccionaba, haciendo después unos dibujos atómicos que, aparte de la exactitud, constituyen verdaderas obras de arte.
Sus mejores dibujos fueron de los huesos y los músculos, siendo muy claro y exacto de la mano y el hombro. Otros mostraban la acción de los músculos. Una de sus proezas más ingeniosas en este terreno fue la de hacer moldes de cera de los ventrículos del cerebro. O sea, aquí vemos pues la grandeza y pues la alta tecnología que este inventor pues manejaba, diseccionando sus cuerpos y asimismo dibujándolos para que aportar pues de gran manera a la anatomía, a la anatomía que hoy en día pues todavía están utilizando los médicos gracias a Leonardo da Vinci. Y bueno, ya pues hemos hablado de su obra, de su vida, de su formación, pero vamos a empezar a hablar del punto que Descubriendo quiere tocar hoy. Hablamos de que este señor poseía un intelecto bastante avanzado, ¿no? Casi divino para su época, algo realmente impresionante que pues hoy en día es muy difícil que salga uno igualito, ¿no? Pero bueno, ese es el punto que queremos tocar hoy. ¿Cuál es el origen de sus conocimientos? ¿Será que fueron un don que nació con eso o hay algo más oculto que no se nos ha dicho? Ya se sabe que en las pinturas de Da Vinci hay bastantes misterios, pues hay bastantes versiones de que hay mensajes ocultos, hay cosas ahí encriptadas, que con los espejos, poniendo la pintura al reflejo de un espejo, se ven caras bastante extrañas, monstruosas, parecen como alienígenas o algo así. En varias de sus pinturas también se ven señales, bueno, distintas cosas que rodean las pinturas de este señor. Pero resulta que hay un periodo de la vida de Da Vinci que es entre 1476 y 1478. En esos 2 años no se tiene registro o no se sabe casi nada de qué pasó con él en esos 2 años. No se sabe dónde estuvo, dónde estudió, dónde vivió, bueno, en fin, no se tiene registro. Y resulta que cuando él vuelve a aparecer, ¿no? en la historia, en 1478, es donde realmente explota toda su intelecto, su impresionante conocimiento, así de la nada, ¿no? Y pues ese es el punto que Descubriendo quiere tocar hoy, ¿no? Pues cabe recordar que lo que nosotros vayamos a exponer no quiere decir la verdad absoluta, ¿no? Pero vamos entonces, para dar pie a esto, a escuchar un nuevo audio para pues abrir el tema, ¿no? Un poco sobre Leonardo. Vamos a escuchar este audio. Leonardo guardaba con celo su vida privada en ese sentido. Entre los escritos de Leonardo se encuentran unas cuantas anécdotas personales, redactadas justo después de haber estado desaparecido entre 1476 y 1478. En una de ellas, el artista explica la aventura que vivió dentro de una gran cueva misteriosa. Describe cuando se encontró en la entrada de una cueva oscura y cómo se sintió aterrorizado por la oscuridad y por aquello que podría haber en su interior. Por otro lado, sentía la necesidad de intentar averiguar qué había dentro. Hay quien especula que ese incidente se produjo en la misma época durante su infancia, en la que concibió el famoso escudo con la cabeza de la monstruosa Medusa. La cuestión es, ¿qué encontró Leonardo en esa cueva? Nos imaginamos que fue un hecho muy significativo en su vida, puesto que le causó suficiente impresión como para escribir al respecto y convertirse en una de las escasas notas autobiográficas que dejaría. Bueno, así como lo estábamos escuchando ahí en el audio, resulta que en uno de sus diarios él narra que él encontró una cueva y pues al entrar en esa cueva dice que sintió mucho temor, curiosidad también. Pero precisamente ese acontecimiento de su vida pasó entre 1476 y 1478, en esos 2 años que no se supo nada de Leonardo, y resulta que cuando este señor vuelve a aparecer, pues explota todos sus conocimientos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí, no?
¿qué le pasó a Leonardo en esa cueva como para que así de repente este señor hiciera todos estos inventos que hasta hoy día pues han marcado la historia de la humanidad, ¿no? De alguna manera. Entonces se dice que cuando Leonardo pues vuelve otra vez, ¿no? Aparece en los libros históricos, él comienza a hacer unos dibujos bastante extraños, lo que se llama como las cabezas grotescas o las cabezas leonardescas. Son unos dibujos con formas de humanoide, de personas o pues bastante extrañas, donde tienen los rasgos físicos bastante exagerados, ¿no? Cabezas alargadas, bueno, un montón de cosas extrañas. Y pues se dice que puede ser de la misma inspiración del artista, o fue que este señor vio algo más adentro de esa cueva, ¿no? Porque si en uno de sus diarios él no solía escribir mucho acerca de su vida privada, él pues dejó plasmado ahí esta anécdota, ¿no? Este acontecimiento de su vida, puesto que de alguna forma lo marcó. Entonces se cree que Leonardo estuvo bajo la tutela de algunos individuos especiales, gente que le estaba mostrando cosas que una persona normal no habría visto, y menos en esa época. Quizás como le aconteció al profeta bíblico Enoc, que fue llevado a los cielos y subido pues a bordo de una nave, porque pues de esta manera le mostraron la tierra desde el espacio, desde arriba. Pues obviamente los que le mostraron la tierra no eran extraterrestres de connotación positiva, ¿no? Pero ahora vamos a ver el contacto que le hicieron a Da Vinci, qué clase de seres eran y qué clase de intenciones tenían al darle todos estos conocimientos a Leonardo. Y pues es posible que en realidad Da Vinci haya recibido ideas por parte de seres venidos de otros planetas, pues como afirman muchos investigadores y teóricos de la teoría de los antiguos extraterrestres, ¿no? Entre otras cosas, un documental, una serie bastante interesante. Les recomiendo que se lo vean. Un hecho es cierto, que tras el regreso de Leonardo a Florencia en 1478, recuerden que él desapareció de 1476 hasta el 78, su producción creativa alcanzó un nivel completamente nuevo, yendo más allá del arte y extendiéndose en otras muchas más disciplinas. Realizaría mapas aéreos de ciudades italianas con increíble precisión y exactitud. O sea que pues viendo esto de que elaboraba estos mapas, pues uno deduce enseguida que para uno hacer un mapa tiene que verlo desde arriba, ¿no? Porque en ese tiempo no había satélites, no había con qué ver el planeta desde esa perspectiva. También él diseñaría y construiría el primer vehículo aéreo propulsado del mundo e inventaría máquinas avanzadas a su tiempo y años, incluso en siglos, como yo le decía, casi 5 siglos de adelanto, ¿no? Entonces vemos que la experiencia que pudo haber tenido Leonardo en esa cueva, de alguna u otra forma, marcó su vida, ¿no? Y explotó todos los conocimientos que este señor pues tenía, ¿no? Ya él se había formado del Verrocchio, pero no tenía todavía toda esta invención y pues intelecto que se le ve a partir de 1478. Pero para sustentar un poco más de lo que estoy diciendo, quisiera colocar otro audio para pues dar claridad un poco más acerca del tema. Vamos a escuchar este otro audio. ¿Y por qué fue tan importante para él su experiencia en la cueva? Algunos defensores de la teoría de los antiguos astronautas creen que varios de los cuadros y dibujos del artista arrojan pruebas sobre un encuentro que Da Vinci habría tenido con los extraterrestres. Una de las cosas que vemos en las cabezas grotescas es una diferenciación bastante pronunciada del aspecto natural del cuerpo humano, del rostro humano, incluso de su manifestación más extrema. Visualmente, esas obras son arrolladoras, normalmente un poco inquietantes. Tienen una presencia muy extraña. Caras deformes, cráneos alargados, caras aplanadas. Unas imágenes monstruosas, espeluznantes, turbadoras.
Tratándose de un artista conocido por las cuidadas representaciones realistas que realizaba en sus obras, uno se pregunta, ¿qué diablos estaba viendo? ¿Había estado en contacto con criaturas que tenían ese aspecto? Son muy extrañas. ¿Son las cabezas grotescas de Leonardo tan solo fruto de la imaginación creativa del artista? ¿O podrían ser las pruebas de los encuentros de Da Vinci con seres de otros mundos? Bueno, pues así como lo decía el audio, uno se pregunta qué fue lo que vio este señor ahí, ¿no? Porque al ver las caricaturas grotescas se ven formas bastante pues extrañas, ¿no? Casi demoníacas, de seres muy raros, cabezones, cabezas aplanadas, alargadas, rasgos muy fuertes. Y pues tratándose de un artista que se inclinaba más por el realismo en sus obras, pues uno se imaginaría que eso que él estaba plasmando ahí era lo que él vio, ¿no? Lo que él veía. Hay muchas personas que piensan, ¿no? Se piensa que es muy probable que haya detrás de todo esto una influencia extraterrestre, dado sus conocimientos, puesto que hay gente a lo largo de la historia que mágica y misteriosamente aparece cada pocos siglos y contribuye con fantásticos e importantes avances en la raza humana. Si no, recordemos el caso de Albert Einstein, de Isaac Newton también, y bueno, muchos han sido los que han aportado, contribuido de alguna manera para que la humanidad, entre comillas, progrese, ¿no? Pero viéndolo desde este punto de vista, ¿será que los inventos de Da Vinci han sido positivos para la humanidad? Pues vemos que él inventó el cañón, pues inventó también los submarinos, él pues dio las bases para los aviones, que hay aviones comerciales también, pero también hay aviones de guerra, los helicópteros, bueno, casi todos armamento militar, ¿no? Pues como lo vemos hoy en día en las guerras, los carrotanques, las armas, todo esto viene de esa época, ¿no? Él fue el precursor, él fue el precursor de todos estos inventos que no han sido para nada positivos para la humanidad. Entonces, viendo esto, podemos concluir o decir que la influencia que tuvo Leonardo no fue la de extraterrestres de connotación positiva, sino que todo lo contrario, ¿no? Extraterrestres de connotación bastante negativa, ¿no? Sí, así es, Alín. Así como Da Vinci, Isaac Newton y todos pues estos grandes maestros, como nosotros los hemos llamado, y todos los libros los han llamado, pues detrás de ellos existe pues una oscura realidad, una oscura procedencia, pues creando armamento militar. Y sabemos pues, a raíz de programas que también ha emitido pues esta página web, que el armamento militar pues nos los proporcionó uno de los ángeles caídos llamado Azazel. Y pues vemos que todos estos grandes inventores, pues sus más determinantes inventos son armamento militar. Entonces ahí nosotros nos tenemos que estar apercibidos que detrás de unos inventos que parecen ser buenos para la humanidad, detrás de ellos siempre está el lado más oscuro. ¿Para qué? Para siempre pues perturbar la vida de todo el mundo, sí, de toda la humanidad. Bueno, y hablando de Azazel, bueno, ¿quién fue Azazel? Azazel fue uno de los ángeles caídos. Bueno, cabe recordar, estimados oyentes, de que en este planeta, como ya lo hemos denunciado muchas veces por acá, existe pues la presencia de unos seres venidos de las estrellas, los ángeles caídos, como se anuncia en Apocalipsis 12, cuando dice que el dragón y sus ángeles cayeron al planeta. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos cuando llegaron aquí? Pues manipularon al hombre y nos enseñaron cosas que no son del todo buenas o no son para nada buenas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Azazel o cuál fue la influencia de él? Él enseñó a los hombres a construir las espadas y las corazas y enseñó a los hombres el arte de la guerra. Esto lo podemos encontrar en el libro de Enoc, en el capítulo 8. Pues sabiendo esto, ¿no? Teniendo claro de que en este planeta existe una fuerza negativa, por así decirlo, pues debemos pensar de que estos señores tienen sus aliados o sus piezas con la cual interactúan con la humanidad, ¿no?
Si no, recordemos en programas pasados, cuando hicimos el programa del Holocausto, te lo puedes descargar ahí en la página, de Hitler, que también de alguna manera recibió influencia de estos seres, ¿no? De estas entidades. Y como ya lo decía ahora, hay muchos personajes a lo largo de la historia que pues salen de repente, ¿no? Con conocimientos bastante avanzados y que pues generan una transformación, ¿no? en la humanidad. Y si nosotros buscamos un poco más, nos podemos dar cuenta de que esos personajes, ya sea Albert Einstein, Isaac Newton, también han pertenecido a estas sociedades secretas. Y sabiendo esto, sabemos también que en las sociedades secretas se maneja un conocimiento pues que es secreto para la humanidad, ¿no? Y que solo los que pertenecen a ellas tienen acceso a él. Pues también cuando pues vemos el caso del viaje a la luna, pues los que llegaron allá fueron una delegación masónica y bueno, así a lo largo de la historia solo unos elegidos, ¿no? Son los que llevan la batuta o las riendas de esta humanidad como ellos lo desean. De esta manera, para sustentar un poco más lo que estoy diciendo, voy a leer un pedazo del acta número 2 de los protocolos de los sabios de Sion. Dice así: no creáis que nuestros acertos son palabras sin fundamento alguno. Considerad los triunfos de Darwin, Marx y Nietzsche, preparados por nosotros, el efecto desmoralizador de sus doctrinas en la imaginación de los gentiles refiriéndose pues a nosotros, ¿no? Ciertamente no ha pasado desapercibido el triunfo de nuestra teoría, es el modo de adaptarse al temperamento de las naciones con las que nos mezclamos. ¿Qué está diciendo ahí, no? Pues que el señor Darwin, con su teoría de la evolución, el señor Marx y Nietzsche, con sus filosofías, han sido entrenados también por el priorato de Sion, igual que el señor Da Vinci, ¿no? Entonces ya vemos de dónde proceden todos estos conocimientos y filosofías que lo único que han hecho en la humanidad, como lo dice aquí, un efecto desmoralizador. Entonces, sabiendo esto, vemos que los grandes personajes de la historia han sido preparados de alguna manera por estas sociedades secretas para que pues generen un efecto que pues viéndolo desde algún punto de vista podía ser positivo, pero si vemos el fondo de eso realmente es bastante negativo, ¿no? Y que estas sociedades secretas pues las dirigen tras bambalinas los ángeles caídos, que ya muchas veces hemos denunciado, ¿no? La fuerza oscura. También te puedo pues ayudar ahí un poquito, Salim, diciendo que pues esto de los protocolos de los sabios de Sion también tienen pues muchos temas que ya han venido trabajando a raíz de toda la historia, y uno de los temas es la manipulación y falsificación de la historia, destrucción de nacionalidades, fronteras y de la diversidad de monedas, y la prohibición de las sociedades secretas. Estas entre tantos temas que manejan estos señores, pues dando como fin, como conclusión, un solo gobierno mundial, una sola historia, que pues sí, ellos han venido dando patrones de comportamiento, ¿no? en el consciente colectivo de la humanidad, pues como ellos lo han querido, ¿no? Todo ha sido un plan gestado a través de los siglos, ¿no? Y ellos de esta forma han querido pues implantar gobiernos, religiones, pues política, bueno, todo esto con el fin de que esta humanidad de alguna manera siga, ¿no?, en la ignorancia o dormida. Pero también cabe recordar de que como existe una fuerza negativa, también existe una fuerza positiva. Aquí al planeta también han llegado seres de las estrellas de connotación positiva o mensajeros de la luz, que han venido trayendo también a lo largo de la historia un conocimiento para levantar a esta humanidad. Lo que en la antigüedad se llamaba como profetas o ángeles, son los que pues han venido trayendo todo este conocimiento, y que pues comprendiendo esto y sobre todo aplicándolo, pues el hombre logra como desprenderse de alguna manera de todo esto que nos gobierna y de todo esto que nos manipula. Es importante decir que, bueno, uno de los primeros profetas o mensajeros que llegó fue Enoc, hace muchísimo tiempo ya, pasando por Elías, por Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel, Juan Bautista, Jesús. Bueno, todos ellos
trayendo este mensaje, ¿no?, de esperanza para la humanidad, y así como denunciando también esta fuerza oscura que domina el planeta, ¿no?, que a través de sus religiones también nos han pues metido, ¿no?, en nuestras cabezas de que existe un solo Dios y que ese Dios es Jehová. Pero como ya lo hemos denunciado aquí en programas anteriores, hemos descubierto de que eso no es así, que Jehová no es el Padre de Jesús, no es el Creador, el Padre de las luces. También en el blog usted puede descargar, estimado oyente, el programa que tiene por nombre el Dios del Antiguo Testamento, el falso Dios del Antiguo Testamento, para comprobar esto que estamos diciendo acá. Así es, Aline. Ya pues a modo de conclusión, oyentes, pues quiero decirles que no perdamos esta visión crítica, pues que Descubriendo siempre quiere despertar en ustedes. Siempre seamos críticos y pues lo suficientemente valientes para ir más allá de lo que se nos dice pues en la prensa, en la radio, en la televisión. Como bien siempre recalcamos aquí, nosotros no somos poseedores de la verdad absoluta. Queremos que ustedes pues se cuestionen y también indaguen sobre los diversos temas que aquí tratamos, para que así corroboren y se despierten, para así pues unirnos a una sola voz y denunciar a todos estos ángeles caídos que nos gobiernan ahora mismo en la actualidad. Sí, bueno, y pues como también lo hemos dicho en programas ya pasados, refiriéndome al caso de la anécdota de la cueva del señor Da Vinci, entonces habría que preguntarnos qué vio él ahí, a dónde fue, qué pasó ahí con él. Pues resulta que ya aquí hemos venido diciendo que estos ángeles cuando llegaron al planeta, ellos se escondieron aquí, ¿no? Bueno, ¿y dónde se escondieron? Pues ellos cavaron, ¿no? Hicieron ciudades intraterrenas y pues hoy en día pues se encuentran, ¿no?, y se esconden ahí. Por esta razón nosotros no los vemos. Y pues ahí han implantado sus ciudades o bases secretas, ¿no?, como ya lo veníamos hablando una vez, el Área 51, Guantánamo, Triángulo de las Bermudas. Triángulo de las Bermudas. Bueno, todo eso son pues entradas, ¿no?, a estas bases subterráneas, y ahí es donde ellos manejan todo este estratagema. También lo que hablamos en el programa anterior, que en los polos hay unas entradas que conducen a este mundo intraterreno. Y posiblemente, o bueno, digo no posiblemente, Da Vinci ingresó allá, ¿no? Fue llevado allá y fue preparado allá. Cuando él recibe esta preparación, vuelve a aparecer otra vez en los libros históricos en 1478 y da a conocer todos los conocimientos, valga la redundancia, que le fueron entregados ahí. Y también pues explotó todo su ingenio, ¿no? Entonces, sabiendo esto, ya podemos deducir a dónde fue llevado este señor, que, como lo decía en el audio, también plasmó cosas que vio allá adentro, ¿no? Cosas bastante feas, caras deformes y cabezonas y un montón de cosas allí. Y bueno, todo él lo describe en sus dibujos y pues en sus conocimientos, ¿no? Que yo creo que es casi imposible que una persona por inspiración propia los haga. Por muy inspirado que uno esté, no va a tener esa lucidez mental que tenía este señor. Así es, Aline, pues, y también un poco de información también la podemos encontrar ahora en el canal Fox, un nuevo documental que le están haciendo a este gran supuesto maestro Leonardo da Vinci. Pues también los invito a que se lo vean porque es bastante interesante, en el canal Fox a las 10 de la noche. Bueno, sí, eso está bien, me lo voy a ver. Bueno, no, estimados oyentes, pues ya en modo de conclusión, pues que investigar sobre el origen, o más que todo el origen de los conocimientos de muchos de las personalidades que han aparecido a lo largo de la historia, ¿no? Porque muchas veces los tenemos como ídolos. Entonces, antes de tomarlos como ídolos, indagar un poco más sobre ellos, ¿no? Para ver si esto que ellos enseñan o lo que ellos nos muestran es así de cierto o es de alguna manera positivo. Puesto que recuerden que no podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la ignorancia.
Y sabiendo esto, es necesario la búsqueda, es necesaria la investigación, es necesario que salgamos de ese adormecimiento que nos han tenido por muchísimos siglos, muchísimo tiempo, y que no nos ha dejado ver esa luz, ¿no? Esa luz de la verdad, que ya Jesús nos venía hablando, ¿no? Cuando decía que Él era la luz del mundo y que mientras Él estuviese aquí nadie permanecería en tinieblas. Esto alejado de la cuestión religiosa, ¿no? Así es. ¿Qué quería decir Él con esto? Pues lo dijo también después, ¿no? Que Él era el camino, la verdad y la vida. Pero ¿cómo así el camino, la verdad y la vida? O sea, que Él trajo una enseñanza, estimados oyentes, que si nosotros la llegásemos a comprender y aplicar, que es lo importante, porque conocimiento que no tenga aplicación no sirve para nada, nosotros podremos de alguna forma crecer en conciencia, ¿no? Crecer en conciencia y podemos ascender espiritualmente, que es lo que se quiere, ¿no? Que dejemos ese pensamiento materialista, ese pensamiento infernal, y que pues sabiendo esto la humanidad despierte y pueda pues zafarse, ¿no? De todas estas cadenas que nos han puesto. Así es, Salim, con estos programas estamos invitados a eso, pues a perfeccionar, a reconocer pues el legado, el mensaje que nos dejó Jesús, pues todo esto apartado de lo religioso, como ya anteriormente lo veníamos diciendo. Pues ya se nos ha acabado el tiempo, hemos pues concluido de una manera muy buena. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía, y pues nos estaremos viendo en otras ocasiones de Descubriendo, Salim. Bueno, sí, ya hemos llegado al final del programa, estimados oyentes. Muchas gracias por la sintonía y esperamos que el tema del día de hoy haya sido de su agrado. Estaremos escuchándonos en próximas emisiones y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Wow,